La pregunta número 11 me muestra un tema muy interesante desde el punto de vista cualitativo, que es el de los vectores. Hay muchas maneras de sumar vectores. Hay un método que es descomponerlos en la parte vertical y la parte horizontal. Otro método es construir un paralelogramo con los dos vectores, y otro método es el que comúnmente llamamos cabeza y cola. Cabeza y cola. Como los vectores no tienen magnitud, como los vectores no tienen dirección, es difícil hallar sus componentes. Entonces, lo que debemos hacer es un método cualitativo para sumar los vectores. Hay dos formas de sumar cualitativamente estos vectores. En cada una de las opciones se muestran dos vectores y la pregunta es, ¿la suma de esos dos vectores da como resultado el vector que me muestran? Hay que mirar cada una de las opciones, sumarlas y ver cuál se parece más al vector que me muestran. Los dos métodos para sumar vectores son el del paralelogramo y el que llamamos cabeza y cola. El del paralelogramo consiste en ubicar los dos vectores en el mismo punto de nacimiento. Por decir algo, en la opción A, para el método del paralelogramo, borramos un vector y lo trasladamos a un sitio donde nace el primero. Este sería el vector que está aquí, trasladado acá, donde nace el primero. Y el método para sumarlos es la diagonal del paralelogramo que se formaría si completamos con este vector de arriba y con este vector el paralelogramo. Noten ustedes, aquí hay dos vectores. Completamos el paralelogramo y el vector resultante es la diagonal del paralelogramo. El vector resultante es la diagonal del paralelogramo. O sea que la suma de estos dos vectores va por la diagonal del paralelogramo. Este vector se parece mucho al que tenemos acá. El segundo método para verificar si nos da la misma respuesta anterior lo llamamos el de cabeza y cola. Algunos lo llaman el del polígono. Vamos a explicarlo brevemente con la opción A. Tenemos los dos vectores. El método de cabeza y cola, precisamente su nombre lo dice, es unir la cabeza de un vector con la cola del siguiente vector. Por poner un ejemplo, el vector este lo vamos a unir con este, pero donde termina el primer vector va a empezar el segundo. Entonces debemos trasladar este vector hasta donde termina el siguiente. Entonces hacemos este traslado aproximadamente, este traslado. Y la resultante de sumar los dos vectores es el vector que va del inicio del primero al final del último. Entonces cerramos el paralelogramo, en este caso un triángulo. Lo cerramos con una línea que vaya del nacimiento del primero al final del último. El vector resultante es el que está aquí con color negro, el que va de donde nace el primero a donde termina el segundo. Vemos también que nos dio el mismo resultado, que es muy parecido al vector que me muestran como resultado de la suma. Es muy probable que la suma sea A. Vamos a verificar con el método de cabeza y cola o con el método del polígono las demás opciones. Si aplicamos el método de cabeza y cola o el del polígono a la opción B, pues trasladamos alguno de los vectores a donde termina el otro. Por ejemplo, el vector pequeño lo ponemos donde termina el vector grande. Podría ser así. Este vector lo trasladamos aquí. Cabeza del primero con cola del último. La resultante será el vector que va de donde empieza el primero a donde termina el último. El vector resultante de sumar los dos de la opción B es el que va de acá a acá. O sea, este vector, este. Por supuesto que no es parecido al que me muestran. La opción B se descarta de plano. Es totalmente opuesto en dirección al que me propone. No es la opción B la respuesta. Hagamos el mismo procedimiento con la opción C, de una manera más rápida.
Entonces, en la opción C trasladamos uno de los vectores, el vector horizontal lo vamos a trasladar a la cabeza, a la punta de la flecha del vector vertical. Nos quedaría una construcción parecida a esto. Y el vector resultante, el resultado de la suma, sería un vector que empieza donde empieza el primero y termina donde termina el último. Es un vector que está apuntando hacia arriba, al contrario de lo que nos muestra el vector que me piden. La opción C tampoco es. Nos queda por verificar la opción D. Recuerden que nos vamos quedando con la más parecida, que es la opción A. Hacemos el mismo procedimiento con la opción D. Trasladamos un vector a donde termina el otro. Donde termina el vector grande, vamos a empezar el vector chico. Lo trasladamos, hacemos una traslación y la resultante será el vector que empieza acá y termina acá, este vector. Por supuesto que está también hacia arriba de la horizontal. Es opuesto también al vector que me muestran. El único vector que da como resultado parecido, el que me muestran, la única suma de vectores es la de la opción A. Rematamos el temita, ya sabemos que la respuesta es la opción A. Rematamos el temita diciendo que este método es muy favorable si lo que necesitamos sumar son muchos vectores. El método del paralelogramo es muy útil cuando son dos vectores. Cuando son más de tres, cuando son 3, 4, 5, 6 vectores, pues aplicamos este método, lo llamamos el del polígono. Si tengo 4 vectores, y son estos que señalo aquí, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, al sumar estos vectores, si pongo una seguidilla de vectores, los 4 vectores lo pongo uno seguido del otro, el vector resultante es muy fácil de sacar. La suma de estos 4 vectores es el vector que resulta de unir el punto inicial con el punto final. O sea que el vector resultante sería el que mostramos aquí. Este sería el vector verde, es el vector resultante de sumar los 4 vectores rojos. Eso si quisiéramos sumar más. Entonces, como íbamos a sumar 2, el vector resultante más parecido al que me muestra el contexto es el de la opción A.